para que nos dé el tiempo, ¿eh? Ok, vamos a dar comienzo entonces. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Semana de la Salud de la Universidad Massa 2021. Es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y las áreas de la Universidad Massa, en el marco de la Universidad Promotora de la Salud, con el propósito de promover la extensión universitaria, vincular a la universidad con el sector público, privado, con actores sociales y comunitarios a nivel local, provincial y regional, además de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU número 3, Bienestar y Salud, número 4, Educación de Calidad y número 17, Alianzas para lograr objetivos. Todas las actividades virtuales de extensión que se realizan están aprobadas bajo la resolución rectoral número 353/20 y son abiertas y gratuitas para toda la comunidad. La conferencia de hoy estará a cargo de Sergio Furlano, profesor de Educación Física, licenciado en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Actividad Física y Deporte, guía de montaña, director de Profesorado y Licenciatura en Educación Física de la Universidad Massa, profesor universitario y entrenador de Team Aventura. Así que te damos las gracias por estar hoy acá con nosotros, Sergio, y te doy el pie para que empieces con tu disertación. Bueno, gracias Anita, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La presentación de hoy es una puesta al día de todo lo que está avanzando en términos de actividad física. Es ponernos al día con todo lo que se ha investigado en este tiempo, donde ha sido exponencial la aceleración que ha habido en la producción de trabajo científico. Ha pasado en otras áreas, pero bueno, a mí me tocó verlo de cerca, así es que les voy a mostrar lo último que ha salido respecto de actividad física y COVID. Voy a presentar. Bien, ¿ahí puedo empezar, Ana? Sí, se ve perfecto, podés empezar. Ok, bueno, vamos a ir rápido para terminarla en 45 minutos. Cualquier pregunta que tengan me la hacen o la vamos viendo para después. Sí, o la leemos Lo en primero, el chat y después te la hacemos. Perfecto, mejor, dale. Lo primero y más importante es que como profesor de educación física de base, tomé este chat que me llegó cuando habíamos iniciado ya las clases alternativas en los equipos, en la actividad física en general que teníamos como profesional. Entonces, lo rescaté por la palabra que utilizan, donde dice, mirá la importancia de tu labor día a día. La gente empezaba a comparar un poco las tendencias que habían para vencer al virus, ¿no? A pesar de que hoy pareciera que estamos fuera de la pandemia y nosotros sabemos que estamos en pandemia, ya cuando apareció este mensaje, empezábamos a ver que la gente observaba la actividad física como una posibilidad. Entonces, bueno, esta charla que esta mañana, a la cual le tuvimos que cambiar el nombre, pero en definitiva no se cambió nada el contenido, porque haberla comparado con una vacuna fue una metáfora amable. De hecho, yo estoy vacunado, mi familia está vacunada, por lo tanto soy una persona que cree en la vacuna. Pero bueno, durante el periodo que no había vacuna, la verdad es que casi todos tratábamos de cuidarnos como primera medida preventiva y después hacer cosas que nos hicieran bien. Entonces pusimos una de las opciones más elegidas en pandemia, porque esta fue una de las explosiones que nadie se imaginaba. Lo primero que hice fue, al armar la charla, buscar en el Google académico los últimos trabajos. Aparecen cerca de 150 trabajos, y ustedes lo pueden corroborar, en los distintos portales y en los sitios de investigación acreditados, ¿sí? En el Google común salen mucho más. Pero bueno, acá se hablaba de desacondicionamiento físico durante el confinamiento, y después empieza a aparecer la influencia
que tenía la actividad física en pandemia, pero lo relaciona con los estados psicológicos, una charla también que creo que se dio ayer acá en la universidad. Luego la inactividad física, se empezó a tomar la actividad física hacia el lado opuesto, digamos, ¿qué pasa cuando no hay actividad física? Por lo tanto, le da entidad, le da trascendencia a la propia actividad física, aunque se hable de inactividad. Y luego, el ejercicio físico, cómo continuarlo en tiempo de pandemia, que esto es un poco lo que tuvimos que hacer quienes nos dedicamos a este trabajo, cuando tuvimos que mutar todo, incluso en nuestra universidad, con nuestra carrera, al cambiar de la presencialidad a la virtualidad. Otra cara eran los efectos secundarios de la pandemia, cómo se podían llegar a paliar. Y bueno, aparentemente con la actividad física, uno de los factores de riesgo modificables, que es el sedentarismo, se podía atenuar. Luego algunas recomendaciones que tenían que ver con los enfoques prácticos de diferentes grupos. Y finalmente, la práctica regular sobre los efectos de salud para enfrentar la pandemia. Y esta revisión sistemática es un poco lo que se hizo en este trabajo, ¿sí? Ver todo lo que aparecía al momento de comienzo de pandemia y al final de este periodo, que es cuando se hace el corte para la investigación. Yo arranco con los beneficios de la práctica regular de la actividad física y sus efectos sobre la salud para enfrentar la pandemia en el COVID-19, porque este trabajo es un trabajo nuevo, es un trabajo del 2020, y puse esta imagen porque me parece que de todos los perjudicados, que fuimos todos, toda la población mundial, me parece que la gente mayor, los adultos mayores, nuestros abuelos, son los que la pasaron peor, a pesar de que después fueron avanzando en base a su experiencia. ¿Qué pasa con este trabajo y la actividad física? Lo que está en amarillo generalmente es lo que para mí ha sido más relevante de las conclusiones de este trabajo, y habla en dos oportunidades de mejora del sistema inmunológico. Obviamente este es tema de la medicina, pero sabemos que movernos genera en nosotros una producción involuntaria de estimulantes. Eso es indefectible, ¿sí? Salvo que uno tenga algún tipo de patología, sabemos que si nos movemos vamos a estar mejor. Este es el norte, este es el ancla en el que nosotros nos quedamos en la educación física. Luego, que la actividad física favorece los estados antiinflamatorios, antitrombóticos, y disminuye el estrés oxidativo. Tengo dos puntos para hablar sobre este tema. Uno, la charla que tuvimos con una médica del Hospital Español en ocasión de las charlas de los webinars que se dieron en la universidad, donde se habló por primera vez en el año, en nuestra universidad, del sistema multisistémico inflamatorio. Y después cuando vi esto, hice foco y pensé que era exactamente lo mismo. Entonces, que la actividad física de alguna manera favorece estos antiinflamatorios. Después hablé con el doctor, con nuestro rector, y me dijo, es esto, es la disminución del estrés oxidativo, los antitrombóticos, es un sistema antiinflamatorio. O sea, tiene que ver siempre con el sistema inmunológico. La actividad física favorece el trabajo de nuestro sistema inmunológico, aumenta su potencia. Y disminuye la incidencia, ¿sí?, de las comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tenían algún tipo de afección se vieron menos perjudicadas cuando tenían una historia de actividad física, con los síntomas más severos y el riesgo de mortalidad. Ya van a ver que en las diapositivas hacia adelante va a aparecer un color que no está tan indicado para este tipo de presentaciones, pero decidí ponerlo en rojo para que realmente nos quede en la retina. Con todo esto, se busca enfrentar esta situación de pandemia. Y acá quiero hacer énfasis en una parte, que la pandemia no pasó, la actividad física sí ha prosperado, pero los cuidados han disminuido. Entonces, por más que hagamos muchísima actividad física, si no nos cuidamos, si no es potencial nuestra prevención frente a la gente con la que nos movemos o los ambientes en los que frecuentamos, vamos a volver a tener problemas. Entonces, la actividad física no es magia, simplemente va a cooperar
para que estemos un poco mejor. Y fíjense que concluye el estudio en que disminuye el riesgo de mortalidad. Esto en un estudio de casi 48.000 personas que se cita en otra de las diapositivas. O sea, no estamos hablando de algo que pasó en un hospital, en una provincia o en un solo lugar. Estamos hablando de un N muy interesante en investigación. Bien, basándonos en la definición de salud, donde habla de un completo bienestar y no la ausencia de esa enfermedad, teniendo en cuenta las tres aristas, la física, la mental y la social, vemos los efectos psicológicos del confinamiento en relación con la actividad física, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad, después vamos a ver más adelante, cómo a cada uno de nosotros nos afectó de una manera distinta. Sigo poniendo imágenes de personas mayores porque creo que son las que nos van a hacer volver al eje de esta charla. Siempre hemos visto los extremos, ¿no? Lo que sufrieron nuestros niños, pero por una cuestión de tiempo vivido, la adaptación es más rápido, es supervivencia, es resiliencia. A nuestros abuelos les costó mucho más. Sin embargo, se van a sorprender cuando vean que son de los que más se movieron. En tiempos de reclusión obligatoria, textualmente, como decía el estudio, y este es un atleta de alto rendimiento, se comprobó que habían daños psicológicos generados de manera permanente y temporales, ¿sí? Este estrés, la irritabilidad, la incertidumbre, la incomunicación, más adelante vamos a ver el enojo, ¿sí? Esto que al principio era divertido, si ustedes recuerdan, yo veo los videos que hice mientras daba clase durante todo ese año, digo, los primeros videos, creo que no teníamos idea de lo que estaba pasando, nos divertíamos, saltábamos, nos juntábamos, y a medida que fueron pasando estos videos, fui observando cómo el estado anímico de las personas se mantenía, pero nosotros como profesores empezamos a darnos cuenta que esto era delicado, que era difícil, que no iba a ser tan sencillo. Algunas investigaciones hablan de que la duración más larga de la cuarentena se asociaba con los síntomas de estrés postraumático, como cualquier síndrome postraumático. Y ahí es donde aparecían estas conductas de evitación y enojo. En la actividad física, traigo esto porque en la actividad física es muy notorio, ¿sí? La gente podía evitarla de dos maneras, ¿sí? Físicamente o socialmente. Físicamente cuando no asistían o no se conectaban, y socialmente cuando no tenían relación con sus pares. Y el enojo es cuando, de alguna manera, medido en términos absolutamente empíricos, cuando discutían ciertas cosas de la clase que en otro momento no era habitual que lo hicieran. Entonces, este fenómeno mediático de luchar contra estos desequilibrios emocionales para el mantenimiento de la salud no era tarea solamente de los profesores de educación física, no era solamente tarea de la actividad física. Sin embargo, creo que nos tocó jugar un rol de intrusos en la psicología, lo que nos pasó con la educación física cuando todo el mundo se acercó para hacer nuestro trabajo. Creo que nosotros actuamos, porque no nos quedó otra, como agentes de contención. Esto nos da como particularidad en nuestra carrera, en nuestra profesión, repensar de alguna manera que el rol del profesor de educación física debiera tener una arista que se acerque un poco a la contención técnica, quizás como coach, quizás como algún tipo de curso para poder contener, o la preparación de los equipos interdisciplinarios. Pero cuando no los hay, bueno, casi todos tenemos que arreglarnos con lo que tenemos. Acá aparece algo muy notable y es la proliferación que tuvieron las distintas aplicaciones durante la reclusión obligatoria. ¿Por qué resalto la palabra reclusión? Porque me impresionó, porque me dio mucha pena, porque me sentí parte, porque en definitiva, hoy a la distancia, veo que hemos estado en un sistema de reclusión por un sinfín de cosas, no solamente por estar encerrados, porque estamos en casas, la mayoría de nosotros agradables, amenas, y no la hemos pasado tan mal. Pero digo, esta reclusión obligatoria tiene también su lado positivo. Y uno de esos lados positivos es
cómo proliferaron todas estas plataformas, estas formas distintas de generar actividad física. Fíjense que esto está medido entre el 2020, entre parte del 2019 y parte del 2020-21. Falta parte del cuadro, pero hay una explosión cuando se empieza a contagiar esto de poder tomar clases de una manera distinta. Y acá aparecen, ¿sí? Cuando no solamente las aplicaciones que uno bajaba en su celular, sino que nos empieza a invadir de manera positiva, creo, por lo menos esto es lo que puedo sostener en lo personal y habiendo convivido con 2 adolescentes. Creo que las redes sociales jugaron un rol fundamental en esto. Todas, vean que empecé poniendo TikTok, que es la de los más chicos y es la más moderna, digamos, la más actual, hasta YouTube, que todos nosotros, los que peinamos algunas canas, tenemos, por supuesto, nuestros canales y todos, a todo nivel, llegábamos a todos los segmentos. Creo que no hubo nicho que no se cubriera con las redes sociales. Y luego, también, cómo se aplican estas nuevas tecnologías por medio de los medios de comunicación. Y acá es donde entraba la radio, donde estaban los podcasts, donde estaba la televisión. Digamos que la invasión de actividad física fue en 360 grados, y es algo magnífico, ¿no? Yo por ahí lo planteo con un tono de voz que puede haber sido problemático, digo, bueno, es lo mejor que nos podía pasar, es la mejor publicidad que pudo recibir la actividad física en pos de la salud de la población. Hubieron prácticas que estuvieron muy discutidas, ¿no? El running fue una, esta foto es una foto histórica, yo la he conservado y la voy a poner en muchas charlas, creo, a lo largo de mi vida, porque me choqueó que la gente fuera, que se movieran en masa por un lado y que por otro lado fueran tan custodiadas como si fuera un delito. No era delito en ese momento. Entonces, bueno, de alguna manera creo que todos terminamos haciendo esto, ¿no? Imitábamos y todos teníamos que ver en nuestros muros algo que estuviera relacionado con la actividad física. Incluso, fíjense, incluso la gente que no hacía actividad física, al estar más tiempo quietos, pensando, se movían de una u otra manera. E incluso había un gran error que es paradigmático, ¿no? La gente por ver lo que pasaba antes, ¿no? Por ver fútbol en una red o en el televisor, decía que era deportista y jugador de fútbol. Bueno, acá pasa lo mismo. Muchas personas se ponían frente a una aplicación, no hacían los ejercicios, pero sentían que lo estaban haciendo. Bueno, será este territorio de la psicología o de la psiquiatría saber si esto realmente hizo bien o no, pero yo creo que era importante que se acercaran a la pantalla. En este estudio, la inactividad física se asocia con un mayor riesgo de resultados graves en el COVID. Ya estos estudios se empiezan a trabajar, se empiezan a publicar después que ya se tenía información sobre el COVID y el post-COVID, ¿no? Cuando la gente salía de COVID. Entonces ya se empezó a ver que no haber tenido actividad física previo al COVID generaba resultados más graves en individuos que eran de similares condiciones. Entonces, una de las conclusiones que arroja el estudio dice que hacer 10 minutos por semana de ejercicio tiene un importante papel en la prevención del COVID. Yo me permito, con el permiso de todos ustedes, y la mayoría somos colegas, de discutirlo, de repensar esto, porque si decimos esto, estamos diciéndole a la gente que con 10 minutos se salva, ¿no? Yo creo que es poco probable porque la Organización Mundial de la Salud dice otra cosa, pero como es un estudio que estaba publicado y tenía buena base, me pareció interesante ponerlo en valor. Fíjense que abajo está lo que les decía recién de la cantidad, acá abajo está la cantidad de participantes que tuvieron este estudio. No estamos hablando de un estudio menor. Y el 13 de abril, fíjense, esto es recién salido, se publicó que la inactividad física se asocia con un mayor riesgo de resultados graves. Esta misma conclusión está publicada por varios portales, pero les pongo porque para quienes leemos algo de ciencia, sabemos que es una garantía. Entonces, esto de los 10 minutos lo vamos a dejar porque podemos dudarlo también, porque podemos cuestionarlo, ¿por qué no? Si somos personas que también leemos, pero 10 minutos es como poco.
Las conclusiones es que más o menos 2 veces más se puede asociar la inactividad física con ingresos a la unidad de cuidados intensivos, incluso con la muerte, con las personas que, frente a las personas que hacían actividad física regular. Estos son los que hacían actividad física y los que no hacían actividad física. Los que no hacían actividad física y entraban, tenían más riesgo de muerte, ¿sí? Casi 2 veces más, y de ingreso y permanencia en la UTI. Creo que no es un dato menor. La actividad física regular se asoció con menores probabilidades de COVID grave. Esto significa que cuando se lee el estudio, lo que vemos eran personas que no pasaban a cuidados intensivos. O sea, la gente que en cuidados intermedios podía transitar el COVID, o como alguno de nosotros que lo transitó asintomático o en casa con muy pocos síntomas. El riesgo aportado por la inactividad física excedió el riesgo de enfermedad grave con otras comparadas en comorbilidades crónicas. O sea, esto es que las personas que no se movían tenían casi la misma posibilidad de una persona de enfermarse y de estar grave que una persona que, por ejemplo, tenía diabetes. Entonces, acá es donde, cuando nosotros le empezamos a poner nombre a estas enfermedades o a estos riesgos, es cuando la gente empieza a pensar, che, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos con esto? ¿No? Porque si la actividad física me da estos resultados, si nosotros pudiéramos socializar este tipo de resultados en terminología que la gente entienda, pasaría que la gente a lo mejor seguiría haciendo algo de actividad física, que creo que es lo que está pasando por lo que vamos a ver enseguida. Los pacientes que hacen algo de actividad física, pero que no alcanzan los 150 minutos, tienen beneficios importantes con respecto al COVID. Acá está diciendo el mismo estudio entre 10 y 150 minutos. Todavía no nos acercamos a lo que pide la OMS, que habla justamente de 150 minutos en estímulos que tienen que ver con lo más purista de la actividad física, que lo vamos a ver enseguida. Esta imagen es muy fuerte. Esta era una jugadora de tenis que salió en toda en la televisión, en todos los noticieros, porque bueno, eran unas jugadoras en Italia, que creo, si mal no recuerdo, una de ellas era profesional. Entonces jugaban, fíjense, de una terraza a otra terraza con una calle en el medio. Bueno, luego la inactividad física solo fue superada por 2 factores de riesgo, ¿no? Uno que es no modificable, que es la edad, y por la gente que estaba trasplantada. O sea, que el que no genera en su cuerpo actividad física tenía más o menos los mismos riesgos que las personas de una cierta edad o las personas que tenían trasplante. O sea que vuelve a hablar de la inactividad física, invitándonos de alguna manera a que generemos actividad física. Entonces, ¿qué es la actividad física? Porque esto tiene una definición. Y dice que se considera a cualquier movimiento corporal que exija un gasto calórico superior a un gasto basal. Quiere decir que si yo estoy dando esta clase o esta charla con ustedes y tengo un metabolismo basal de X, para que se convierta en actividad física, debo generar movimiento y además de eso debo consumir mayor cantidad de energía de la que estoy consumiendo en este momento. Esta es la pura realidad, ¿no? Cuando salimos de la parte científica y nos metemos en la realidad social, vimos que había explotado la venta de productos para fitness, ¿sí? Bueno, fue buenísimo. Esto, finalmente, para no irnos al exterior y no tomar autores tan alejados de la realidad argentina, quise tomar a Ramiro Heredia, que es de la Universidad de Buenos Aires, en un estudio, para decir, bueno, ¿qué se estudia en Argentina? ¿Qué se estudió? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio sobre actividad física para prevenir las complicaciones graves de COVID? ¿Sí? Y muchas otras enfermedades crónicas, pero bueno, hacen foco en COVID-19. La conclusión a la que él llega después de lo que vamos a ver es que algo de actividad física es mucho mejor que nada. Entonces acá vuelve a convivir con la idea que ponderaba el otro estudio de que 10 minutos al menos servían. Frente a este estudio, digamos que los 10 minutos son potables, pero frente a la definición concreta de la OMS en respecto de
actividad física quedaría afuera. 10 ideas de lo que ha pasado en esta pandemia como parte final de mi exposición. Esto nos lo permitimos quienes hemos estado trabajando porque al ser una profesión liberal, a decir verdad, estuvimos 3 semanas, 4 más tardar para poder salir a trabajar a la calle, de una u otra manera. Tuvimos suerte en ese sentido quienes estábamos matriculados como profesores de educación física. Pudimos salir legalmente a la calle. Cuando todo estaba cerrado afuera, la gente optó por hacerlo adentro, a pesar de que nunca se había movido. Eso significó que de alguna manera había que cubrir la expectativa de movimiento que habíamos tenido a lo largo de toda nuestra vida. Segundo, que se incrementó exponencialmente el trabajo de los profesores de educación física. Véanlo ustedes, en sus casos particulares, los que estábamos adentro de la universidad tuvimos que trabajar el doble para poner la carrera en marcha, los que trabajamos afuera tuvimos que duplicar los horarios porque estaba el DNI de par e impar, o porque había que ir a las casas en vez de ir a un gimnasio donde teníamos a un montón de gente. Entonces, el trabajo del profesor de educación física se incrementó. En nuestro entorno sociocultural, la gente encontró respiro a 500 metros alrededor. Entonces, cuando yo digo esto, me puse a pensar en que a veces creemos que necesitamos una super tecnología, un super gimnasio y muchísimo espacio para poder entrenar, y cuando nos dieron 500 metros después de estar reclutados, después de estar encerrados, fuimos felices, ¿sí? Profesionales y la persona que salía por lo menos a caminar y los perros que salieron a dar 500.000 vueltas como nunca en su vida, porque era lo que podíamos hacer. Bien, si bien el 60% de la población mundial, también dato de la OMS, es sedentaria, se supone que más de la mitad de la población mundial se movió en pandemia. Este es un dato fuerte, es un dato muy atractivo y que ojalá podamos trabajar para mantenerlo. La quinta es que la actividad física en muchos hogares acercó a la gente a la fuerza, ¿sí? Pero eran momentos, ustedes acuérdense en las redes sociales, toda la cantidad de propuestas que habían, cómo se iban haciendo las imitaciones, y todos éramos actores, y todos éramos mimos, todos éramos payasos, todos éramos deportistas, y teníamos la posibilidad de convivir de alguna manera con los deportistas de alto rendimiento que gentilmente se prestaban para que los pudiésemos imitar. La falta de equipamiento industrial, la falta de entrega, la falta de productividad, la falta de dinero para comprarlo, hizo que todos nosotros apeláramos al ingenio para los elementos caseros. Gente levantando 1 kilo de harina, nosotros levantábamos troncos, usábamos colchones como colchonetas, uníamos sábanas para poder hacer sogas para salto. Pasó de todo, y eso me parece que como lo hablábamos hoy en una clase, casi como la gente mayor cuando hace sudoku, cuando hace palabras cruzadas, creo que esto hizo que nuestra mente se saliera del encierro y pudiéramos estar pensando un poco a esto de la supervivencia en pandemia. El desafío más grande para los profesores de educación física, las profesoras y entrenadores fue estar frente a las pantallas. Llegó un momento en que nos faltaba el feedback, ¿sí? Nos faltaba. Es como ahora que yo solamente estoy viendo una pantalla y me estoy imaginando a todos ustedes. Yo no los puedo ver acá. Estoy viendo solamente mi pantalla y concentrado en esto. Después de casi 2 años, el ejercicio es estar mirando, como calculo que le pasará a los famosos cuando miran reflectores, ¿no? Uno se imagina lo que está detrás, pero al principio creo que fue una tarea titánica. Divertida al principio y después uno se daba cuenta que ya no era tan fácil llegar. Luego de reducirse el rigor del encierro, pasó algo que es lo que está ocurriendo ahora y que tiene que ver con la adherencia y la permanencia. Esto que ha generado, por ejemplo, acá en el Parque General San Martín, de que los equipos que estamos acá, que lo dije en la charla con Federico y con Sebastián, hace que ya los equipos no podamos estar en el parque, porque mucha más gente está caminando en el parque, la gente común, no el deportista, la gente que sale a caminar, la gente que sale a hacer actividad física. Intuimos que es la gente que queda, que ha seguido con esa inercia y que ha seguido practicando y que ha seguido y que le ha gustado y que ha conocido la actividad física a otro nivel. Brindo si esto ha pasado porque realmente
es lo que necesitábamos. No una pandemia, pero sí que la gente se mueva más por todos estos datos duros que presenté al principio. Finalmente, a mí me encantó tener que repensarme como profesor, como entrenador, porque es la única manera de poder estar actualizado. Yo creo que todos los que estamos en el mundo de la actividad física nos dimos cuenta por lo menos de dos cosas. Primero, que en un lugar muy pequeño y a la distancia podemos hacer un montón de cosas. Y segundo, que no hace falta estar presente físicamente para poder estar en la mente, en el cuerpo o en la casa de nuestros entrenados. Por todo esto yo les quiero agradecer y al final de esta charla quedarme con la idea de que por algo pasó todo esto. Lamento la cantidad de muertes que hubieron, pero para la actividad física ha sido un paso inmenso el que hemos dado para poder avanzar. Así que bueno, esa es mi casa, ese fue mi lugar de entrenamiento durante un montón de meses. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Muy, muy claro y realmente con mucha, realmente razón lo que decís, ¿no? Cómo nos movimos, por lo menos yo también hice todos los inventos que hiciste vos para movernos ahí en casa y no quedarnos tan quietos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar sus micrófonos y hablar con Sergio directamente. Voy a repetir el comienzo del comienzo. ¿Cómo? Bueno, de todas formas, desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y la Facultad de Educación, esperamos que este encuentro haya sido de su total interés y les recordamos que para acceder a la conferencia va a estar en el canal de YouTube de la universidad y les dejo un link para que por favor, si pueden, completen la encuesta que es muy necesaria para nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Sergio o algo para acotar? Anita. Sí, Pablo. Sí, hay alguna pregunta a hacer. Dale, sí, sí. Sergio, seguro que bueno, estamos todavía en etapa de estudio de todo lo que es las consecuencias que está dejando, ¿cierto? Y va a dejar el COVID en todos los aspectos, ya sea físico, psicológico, en varios aspectos. ¿Hay algunos estudios que han arrojado que se están haciendo o hay algo de información sobre estudios específicos, ¿cierto? De los beneficios que han dejado, ¿cierto? El tema de la actividad física realizada, ¿cierto? Con las personas en toda esta etapa de pandemia. Mira, Pablito, hay algo que yo trataba de explicar con el concepto de inactividad física. Lo que se ha estudiado hasta ahora, creo que lo más simple fue estudiar desde la inactividad hasta la enfermedad y las consecuencias que generaba el COVID en las personas que han sido monitoreadas, que por otro lado, el sesgo que tienen hoy estos trabajos es que han sido hechos solamente sobre las personas que necesitaron de asistencia médica para poder ser medidos. Porque esto ha sido medido en hospitales y en centros hospitalarios, o sea, no han sido medidos en centros de actividad física. Entonces yo creo que por ahora, hasta que pasemos esta etapa, se va a hablar de todo, de la diferencia que hay entre la persona que hace actividad física y la que no hace cuando ingresa a un sanatorio, a un hospital, más allá de que después pueda pasar o no a una UTI, pueda fallecer o no. Creo que en términos de los beneficios concretos de la actividad física post-COVID, yo no encontré estudios sobre esto. Perfecto, Sergio. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Sí, creo que van a venir después. Me parece que eso... Sí. Hoy se está viendo esto, ¿no? Y alentando a que la gente, bueno, se mueva porque todavía estamos en pandemia. Es la interpretación que puedo hacer. Exacto, exacto. No sé, hay una cuestión y una pregunta respecto de
la actividad física y algunas de las consecuencias que se han visto que tiene el COVID o las personas que han tenido COVID, como algunas miocarditis, como algunos problemas pulmonares que siguen teniendo. Respecto a eso, ¿hay algo que se haya empezado de alguna manera a trabajar entre actividad física y estas consecuencias, o por ejemplo en los atletas de alto rendimiento, o en atletas o en personas que realizan actividad física intensa, ¿sí? Respecto de la solicitud de exámenes especiales o de algún tipo de reacondicionamiento de esas patologías que se han venido descubriendo ahora que son como unos efectos secundarios por haber tenido COVID. Sobre todo por aquellos que son o fueron asintomáticos, pero de igual manera han presentado este tipo de patologías posteriores. Mira, Mónica, dos lados de esto. Uno autorreferencial y lamentable, porque yo fui asintomático y la verdad es que me di cuenta y me hice los estudios por la falta de capacidad respiratoria. Dado que entreno, yo me conocía, sabía que cada vez estaba peor y el cansancio me invadía. Entonces ahí me di cuenta y después, bueno, cuando tuvimos la charla con esta médica del español, entendí por qué me dolían las articulaciones. Eso, digo, todos los que hemos tenido COVID, de alguna manera lo padecemos en el momento de la actividad física. Pero lo importante de esto es que como no es algo de nuestro ámbito profesional, lo que sí estamos haciendo es solicitar, sí, como siempre se solicita el certificado de aptitud física, pero lo que ha cambiado es el protocolo que los mismos médicos piden. Entonces, lo primero que preguntan es si tuviste o no tuviste COVID, y después entran por este lado de que no basta con una ergometría. La ergometría mide esfuerzo máximo, si bien está monitoreado con un electro y tu cardiólogo al lado. Hoy están pidiendo esto de imágenes por las miocarditis. A nivel respiratorio, lo que sí se ha visto es la insuficiencia respiratoria en ejercicio, o sea, cuando uno empieza a ventilar un poco más alto. Pero nuestra tarea como profesores de educación física es recibir el certificado de aptitud física de un post-COVID y tomarlo como precaución, como una persona que no era entrenada. El proceso de adaptación, que es muy doloroso para el orgullo de un deportista, es hacerlo de esa manera, tomarlo como un no entrenado para ir avanzando de a poco, y que cuando el deportista dice me empiezo a sentir mejor, más el certificado de aptitud que su médico le ha dado, bueno, al profesor le da tranquilidad y puede trabajar. Pero se nota, se nota. Y es muy difícil volver a la actividad física después de haber tenido COVID. A mí me pasó que no podía realmente caminar 2 cuadras, el dolor en el pecho era profundo y hicieron todos los análisis porque, nada, podés tener secuelas que no estaban ni siquiera estudiadas. Es importantísimo tener eso en cuenta también a la hora de empezar la actividad física, ¿no? Uno quiere empezar a moverse, pero tiene que tener la precaución de estar físicamente apto. Sí, todavía no, todavía yo creo, para cerrar por lo menos mi concepto, yo creo que todavía no nos tenemos que confundir, primero porque no terminó la pandemia, y segundo porque va a pasar un tiempo hasta que sepamos concretamente, hasta que no pase el contagio, no vamos a poder evaluar qué pasa después que termine el contagio. O sea que vamos a seguir avanzando en esto, es lo que dice la medicina hoy. Bueno, al día de hoy, al día de la fecha, pasan estas cosas. Pero la verdad es que han habido otros síntomas post-COVID que se han producido después de 3, 4, 5, 6 meses. Y yo te digo, personalmente, realmente nunca más
volví a tener la misma capacidad física, ni acá abajo, ni en montaña, que es donde más medido lo tenemos. Y no empíricamente, ¿eh? Te digo, monitoreados nosotros vamos con relojes, como todos los deportistas, y vos ves que lo mismo que hacías a una frecuencia de qué sé yo, 150, 160 pulsaciones que nos conocemos, hoy no llegamos a ese nivel, ¿sí? Tenemos que bajar para poder llegar. Entonces, creo que, bueno, hay que esperar con precaución. Ya lo creo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o algo para acotar. Si no, desde el área de extensión te agradecemos mucho, Sergio, ha sido súper clara la charla. Queda grabada y les pedimos nuevamente que si pueden llenar ese formulario, esa encuesta, que es de gran utilidad para nosotros. Nada, muchas gracias. Y hay que seguir con las actividades de la Semana de la Salud, que todavía quedan algunas hoy y mañana. Bien, de mi parte, como en el cierre de las otras actividades, que no lo pude hacer en la anterior, de la Facultad de Educación, es agradecer la participación de los profesores y de alumnos y de todo el equipo de gestión para estar presentes en esta Semana de la Salud y siempre con actividades muy importantes. Así que agradecerle esta y la charla anterior, en ambas pude estar presente y rescato, y lo he dicho en otras de las actividades que hemos tenido, algo que me parece sumamente valioso, y es la empatía con la que se transmiten los conocimientos para que los que estemos del otro lado y no somos especialistas en el tema podamos captar el mensaje. Así que eso a mí me parece sumamente valioso y quiero rescatarlo y quiero felicitar en este caso a Sergio, y en el caso anterior que estuve y no pude estar hasta el final, que en ese también lo acompañaron Sebastián y también estaba... Ay, se me fue. Federico Wick, el que recién estaba también por acá. Así que bueno, agradecer al decanato la participación, a todo su equipo de gestión y seguir invitándolos a las demás actividades de la Semana de la Salud. Bueno, yo les agradezco a todos, a todas, veo a algunos alumnos, bueno, a todos mis compañeros de la facultad, y eso da gusto, y siempre les digo lo mismo cuando hacemos charlas, ¿no? Las charlas se hacen para las personas que están, no se dejan de hacer por todas las que no están, o sea que a mí me encantó dárselas y espero que sirva para que todos nosotros nos movamos, ¿eh? Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Ok.